libro de Hechos, capítulo 9. Dice así el versículo 8. Capítulo 9, versículo 8. ¿Está bien? Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, diga conmigo Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén y amén. Puede tomar asiento. ¿Saben? Cuando yo era chico jugábamos siempre a los personajes, a los héroes, ¿no? Que por aquel entonces también empezaban a aparecerse como los superhéroes. Ahora ya son más famosos por la televisión, pero teníamos los nuestros también. Y la mirada siempre se asienta sobre, yo diría, los hombres y mujeres que sobresalen del común. Es decir, no imitamos al común, imitamos al que sobresale, en pequeño, en grande o en gigante, pero como sea, siempre al que sobresale. Pero hay muchos héroes que no vemos, que no sobresalen, que no salen a relucir como los otros, pero no dejan de ser héroes. ¿Amén? Y en 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación puede ser traducido elección, puede ser traducido llamado, es decir, tiene que ver con lo que nosotros elegimos, que es a Cristo. ¿Está bien? De eso está hablando. Y dice entonces, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿sí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo débil, del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén y amén. Amados, hay algo muy fuerte en todo lo que hemos leído, y es que Dios no busca a los grandes personajes, a los que sobresalen, a los que nosotros imitamos o los chicos imitan, sino que busca a los que no se ven, a los que son menospreciados en el mundo, a los débiles, busca a aquellos que parecieran necios delante del mundo, es decir, que van contramano,
a esos busca, porque sobre ellos Dios puede gloriarse, es decir, puede hacer que ellos sobresalgan a pesar de no tener las condiciones. Y cuando esto sucede, entonces la gloria es para Dios, porque si yo soy extraordinario, maravilloso, súper extra, si algo sucede conmigo, si algo logro, lo que voy a decir es que lo logré yo. Lo hice por mi capacidad, por mi inteligencia, por mi fuerza, por lo que sea que tenga, esa va a ser mi excusa. Y a Dios lo voy a dejar de lado. Entonces Dios busca esto. Ahora, ¿por qué traigo estos dos pasajes? El primero tiene que ver porque aparece allí un personaje llamado Ananías. Ananías. Pero Ananías no era conocido. Usted va a buscar toda la Biblia y no va a encontrar a Ananías en otro lugar, solamente allí. Ananías no tenía exposición o renombre. No era el apóstol Ananías, ni el evangelista Ananías. Tampoco tenía título o ministerio a la vista. No se habla mucho de él, de quién era hijo, de quién era, cuál era su padre, nada. No hay antecedentes ni antes ni después de Ananías. Simplemente está ahí Ananías y punto. Ni tampoco en la Biblia hay un libro llamado Ananías. Hay un libro llamado Timoteo, hay un libro que lleva nombres Pedro, pero no hay un libro que se llame Ananías. Pero sí dice allí claramente que Ananías era un discípulo. Un discípulo. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en la iglesia, podemos distinguir a los creyentes, porque si usted vino a la iglesia, vino creyendo en Dios. Quizás todavía no conoce mucho de Dios, quizás lo conoce mucho, quizás está en el proceso de crecimiento, pero como sea, usted está creyendo. Pero también hay discípulos. Ahora, ¿qué clase de discípulo sería este Ananías? Para averiguarlo necesitamos saber la relación que él tenía con el Señor. Es decir, un discípulo es alguien que está siendo disciplinado por su Señor, por aquel a quien sigue y sirve, ¿está bien? Entonces, de acuerdo a la relación que tenía, yo voy a poder enterarme qué tipo de discípulo era él. O sea, si no tenía casi relación, era un discípulo, ahora vamos a ver qué clase, pero no era el que buscamos. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, para yo enterarme cómo era esta relación de discípulo de Ananías, tendría que saber si él permanecía en la palabra de Dios, en la relación con Dios, en la obediencia a Dios. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál era entonces la relación de Ananías con el Señor? Bueno, veamos. ¿Qué haría usted si de pronto escucha la voz clara, rotunda, absolutamente del Señor hablándole? ¿Qué haría? Piense por un momento, póngase en ese lugar. ¿O qué haría si tiene una visión y Dios le habla en la visión? Bueno, seguramente no lo tomaría como algo natural, como me está escuchando a mí. Si usted escucha la voz de Dios hablándole, seguramente algo le va a pasar. Mínimamente un sobresalto. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? Es decir, no va a ser algo como simplemente hablar con el vecino, con su amigo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque usted no está acostumbrado a escuchar la voz del Señor hablándole todos los días. Por eso, lo que me llama mucho la atención en el pasaje que leímos al principio es que Ananías lo tomó como lo más natural del mundo. Ananías no se sobresaltó. El mismo relato de Pablo, o Saulo, cuando iba
camino a Damasco que le aparece una luz muy fuerte y una voz que le dice: ¿por qué me persigue, Saulo? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y se asombra, se cayó al piso, eso todo. Dice: yo soy Jesús. Pero fíjense la reacción de Saulo, un hombre, por cierto, muy entrenado en las Escrituras, un hombre que había sido discipulado a los pies del mayor de todos los... se me fue. Los sacerdotes judíos son... Bueno, se me fue lo que quiero decir. Pero al hombre más encumbrado del judaísmo, ¿sí? Que era Gamaliel, él había sido entrenado a los pies de Gamaliel, rabino. Del rabino más conocido de todos y más respetado. O sea, era un hombre que conocía de Dios. Sin embargo, escuchó la voz del Señor y pegó un salto y dice: ¿quién eres? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? En cambio, Ananías no. Ananías simplemente le dijo: sí, Señor, ¿qué quieres? O sea, lo tomó como la cosa más natural. Y el Señor le siguió hablando. Y él le siguió respondiendo. Es decir, para Ananías la relación con el Señor era una cosa de todos los días. Ananías tenía esa relación que uno tiene con un amigo. Habla, le responde, le contesta, y uno no se asombra de hablar con su amigo. Eso era lo que tenía, esa era la relación que tenía este Ananías. Él, de alguna manera, estaba acostumbrado a hablar con Jesús. No era de los que necesitaban tampoco publicar su relación con el Espíritu Santo. No es que salía por ahí, ponía carteles y todo: el Espíritu Santo, mi amigo. Él tenía esa relación, pero no sabía publicarlo. Ananías era un discípulo de esos que mantienen una relación con el Señor muy estrecha, en mucha intimidad y confianza. Ese era Ananías, era una constante en su vida hablar con el Señor. Claro está, con el temor de Dios correspondiente. Era también alguien muy determinado, alguien que estaba dispuesto a seguir al Señor y a obedecerle en todo lo que el Señor le mandare. ¿Cómo lo sé? Porque inmediatamente le dijo: heme aquí, Señor, ¿qué necesitas? La mayoría de los cristianos están para pedirle a Dios, para esperar que Dios le dé algo, para recibir de Dios, para clamar a Dios cuando le parece que algo está mal, para llorarle a Dios, y algunos para emocionarse de Dios. Pero esto no es un discípulo. Eso no es un discípulo. Es un creyente que aún no ha sido discipulado o disciplinado, rindiéndose a Cristo, pero está en el proceso. Es lo que nosotros llamamos un niño cuyo centro de su vida es el mismo. Por eso todo lo que hace es: dame, quiero, necesito. O sea, constantemente pide. ¿Está bien? Ese es un niño. Su hijo de 6 años no viene y dice: papá, ¿qué necesitas que te haga hoy? Hay que hacer alguna cosa, me avisás, yo estoy listo para lo que quieras. No, lo que viene y dice: papá, necesito, papá, ayúdame, papá, mira esto, mira, papá, dame esto. ¿Está bien? Eso es lo que hace un niño. Entonces, un niño espiritual también está ahí. Pero no todos son niños espirituales, y no hay nada de malo con los niños. ¿Está bien? Pero hay algunos que ya son discípulos. Un discípulo está siempre determinado. O sea, no necesita prepararse, está siempre determinado. El centro de su vida es Dios, no él mismo. Está preparado para seguir al Señor. También está en sujeción a Cristo. No es que hace su propia voluntad, sino está sujeto al Señor. Está dispuesto a hacer todo lo que el Señor le diga, voluntarioso para lo que le manden, en obediencia, por supuesto,
con un heme aquí, como vimos ahí que tenía Ananías, heme aquí, envíame a mí, en su corazón y en su boca. Y por supuesto, muy dispuesto a dar y no tanto a recibir. Pero claro, para estar en ese lugar hay que alcanzar una madurez, una relación con el Señor que, en función de esa relación, es que nos permite estar así todo el tiempo, es decir, como un discípulo. También nos permite amar estar así. Porque una cosa es decir, bueno, de 8 a 6 de la tarde estoy así, pero de las 6 de la tarde en adelante ya no, porque es mi vida. Ese es un obrero, pero un discípulo no es un obrero. Quiere decir que él ama estar así, ¿sí? Y además tiene que haber crecido para que también pueda vivir de esa manera. Y este era Ananías. Aquí entonces aparecen dos tipos de discípulos que quiero nombrárselos. El primero se llama discípulo interesado. Y el segundo, por supuesto, discípulo desinteresado. ¿Cuál sería el interés de un discípulo? Bueno, sobresalir. Lo hago para sobresalir. Acá estoy yo soy. Véanme. Otro interés que podría tener un discípulo interesado sería multitudes, o sea, le gusta que mucha gente lo aplauda. Otro sería fama, entonces salgo por la televisión y muchas cosas y soy famoso. Otro sería un poder, pero no el poder que da Dios por medio del Espíritu Santo, sino un poder humano, un poder político. Otro podría ser tener renombre. Entonces aparece mi nombre en todas las cosas. Todo. En lugar de poner el nombre de Jesús, pongo mi nombre. ¿Está bien? Para que usted, en lugar de identificarse con Cristo, se identifique conmigo. Y por último, también podría ser buscar gloria. ¿Sí? Todos quieren la unción, ¿no? Cuando usted va a una iglesia, rápidamente habla con alguien y todos están hablando de la unción. Quiero la unción, porque la unción que... ¿Está bien? Ahora, muy pocos saben para qué la quieren. La quieren porque le dijeron que hay unción, que viene la unción y qué sé yo, pero nadie sabe con qué, nadie. Pocos son los que saben para qué viene la unción y qué hacer con esa unción. 1 Tesalonicenses 2, 5 y 6 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Es decir, ellos no hicieron todo su mover de servir a Dios buscando la gloria de Dios. Perdón, la gloria de los hombres. No buscaron tampoco una conveniencia económica o de algún tipo parecido. Lo que está diciendo simplemente que lo que hicieron, lo hicieron para Dios sin ningún interés. ¿Me va siguiendo? Ananías era uno de esos discípulos como el que acabamos de leer, desinteresados. No le pidió a cambio nada a Jesús. Dijo, bueno, yo voy, pero, a ver, ¿qué me das vos? Nunca le dijo eso. No le dio Dios absolutamente nada a Ananías. No es que dice, bueno, yo voy, pero sé que después Dios me va a dar algo, ¿viste? Como lo que te hacen algo y te ponen la mano así, a ver si le das propina, ¿no? O sea, o se enojan si no le das propina. O sea, lo hizo y Dios no le dio nada. Tampoco terminó todo el gran mover y dijo, muchachos, fui yo. Yo fui el que le prediqué a Pablo, Yo fui el que... Porque yo oré, porque yo le puse las manos. ¿Ha visto algunos creyentes así? Que dice, sí, porque yo oré, ¿viste? Se sanó porque yo lo oré. No. Él no dijo nada. Terminó, se fue, se terminó la historia.
Pablo tampoco nunca, ¿no le llama la atención que Pablo nunca nombró a Ananías? Jamás en ninguna epístola de Pablo aparece una referencia a Ananías. Cuando dos veces hace el relato de su conversión. En dos epístolas distintas, Pablo hace el relato de su conversión. Le cuenta cómo fue todo cuando va a Jerusalén, al concilio, cuando se presenta ante el rey. O sea, dos veces seguidas hace ese relato. Y en ninguna de las dos aparece Ananías. ¿No es raro? Si yo le pregunto a usted cómo fue su conversión, y en su conversión, en su llegar al Señor, hubo un hermano que lo trajo, que lo ayudó, que le habló, que le predicó, no sé. Usted cuando me cuenta su conversión, no me va a hablar aunque sea de que hubo una persona, aunque no me diga el nombre, aunque sea que hubo una persona. Pablo no lo hace. Dice que lo encontró el Señor y que después, pero no, ese tramo donde aparece Ananías, está borrado. Extraño, ¿verdad? Sin embargo, no está. Por otro lado, también me surgió la pregunta, ¿por qué Dios eligió a Ananías y por qué Dios no envió a un apóstol? Estaban ahí los apóstoles, podría haber ido Pedro, Santiago, cualquiera de los 12. Tenía 12 para elegir. Y sin embargo eligió a un Ananías. ¿Por qué lo hizo? En base a todo lo que vimos, la respuesta yo diría que surge casi sola. Porque era un discípulo desinteresado, que solo amaba y deseaba servir al Señor y punto. No buscaba otra cosa. Y si bien le recordó a Jesús quién era Saulo, porque le dijo, Señor, este me puede matar. ¿Vos querés que vaya a ver uno que anda matando cristianos por todos lados y vos querés que lo vaya a ver? Pero cuando Jesús le dijo, ve, él no dijo más nada. Obedeció. Él simplemente fue. No resistió, sino que obedeció. Y déjenme decirle algo porque quiero mostrarle algo muy importante hoy. Obedeció mediante la fe. Ananías no solamente obedeció en fe, que es muy diferente. Él sabía escuchar y obedecer, lo cual es creer. Saber escuchar y obedecer, ¿sabe qué es? Creer. Hay muchos que saben escuchar, pero no obedecen. Hay otros que saben obedecer, pero no creen. ¿Me vas siguiendo? Obedecer no es solo hacer lo que se te dice que hagas, es creer en lo que se te dice que hagas. ¿Sí? ¿Me siguen? Los perdí. ¿Sí? Entonces, Ananías creyó primero lo que Jesús le dijo. ¿Por qué? Porque el que estaba ahí era uno que hasta ese momento era famoso, pero no por servir a Cristo, sino por matar cristianos. Pero cuando Jesús le dijo, andá, yo lo voy a usar. Él no dijo, ¿estás seguro? ¿No te habrá equivocado? No miraste mal el nombre. Agarrá la guía a ver si no es otro que tiene el mismo apellido, pero no le dijo nada de eso. Simplemente dijo amén y allá fue. Creyó primero y luego actuó en obediencia. ¿Cómo lo sé que creyó primero? Bueno, primero porque no le contestó, pero muy importante es leer el pasaje y darnos cuenta cómo fue que llegó Ananías hasta Pablo, hasta Saulo. En Hechos 9:17 que leímos hoy, ahí vemos que hay una obediencia y que cuando él llega hace algo que no puede ser simplemente que lo hace por mandato. Tiene que haber fe, tiene que haber una absoluta fe en eso para hacerlo. ¿Qué es lo que hizo? Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías, esto es obediencia, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo.
¿Cómo hermano Saulo? Si Saulo era el desgraciado que andaba matando cristianos, ahora le dice hermano. Evidentemente tiene que haber cambiado algo en él. Porque en otro momento le hubiese dicho, che, desgraciado vos que andás matando cristianos. Pero no le dijo eso, le dijo hermano. Ya lo había incorporado. Ya era para él parte de la iglesia. Le dijo, hermano Saulo. ¿Qué más hizo? Dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. ¿Cómo sabía eso? ¿Había estado Ananías ahí? No. ¿Y cómo sabía esto? Porque Jesús, evidentemente, en algún momento le contó lo que había pasado. Y él lo creyó. Que se te apareció por el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hasta ahí era la orden, ¿está bien? Pero él dice que impuso las manos y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Vamos, eso no se hace por obediencia. Eso no se hace por obediencia. Eso se hace por fe. Eso se hace por fe. Él lo que estaba haciendo era imponiendo sus manos y por fe haciendo que esa persona recobre la vista. Amén. Así que este Ananías, además, era un hombre de fe, un hombre que realmente le creía a Dios, al Señor, en todo lo que él decía. En todo lo que él decía. No sacaba conclusiones particulares o especiales diciendo, bueno, esto sí, aquello no. Sobre todo, ya que estamos en el que hoy leí ese pasaje, yo le creo a Dios en que hace milagros, pero eso del diezmo, a mí no, conmigo no va lo del diezmo. O le crees a Dios o no le crees a Dios. Ananías no andaba con vuelta. Le creyó hasta llegar al punto de que ese que mataba a cristianos le creyó que ahora iba a predicar a Cristo. Era una locura. ¿Quién se lo hubiese creído? Nadie. Pero Ananías lo creyó. Era un hombre de fe. Él tampoco buscó gloria. Porque como les dije hoy, terminó ahí y se terminó. Miren, tranquilamente podría haber dicho, ahora es mi discípulo. Así que lo voy a llevar yo y se los voy a presentar a los apóstoles para que vean que yo lo traje. Yo acá estoy. No. Terminó su tarea y se fue. ¿Quién lo llevó a Saulo o a Pablo delante de los apóstoles? Bernabé. ¿Había estado Bernabé ahí? No. ¿Jesús lo había mandado a Bernabé? Tampoco. Simplemente era Ananías. Y Ananías no buscó ningún tipo de gloria. Ananías fue a hacer lo que tenía que hacer, vio que realmente funcionó y se fue. No buscó gloria, no buscó renombre, ni nada de recompensa. Absolutamente nada. Solo que se cumpla el propósito de Dios en Saulo, y vaya si se cumplió, ¿verdad? Y vaya si se cumplió. Pablo terminó siendo el apóstol más grande que conocemos. ¿Y quién le predicó? ¿Y quién le puso las manos? ¿Y quién hizo que el Espíritu venga sobre él? Un tal Ananías que estuvo y desapareció. Pero Ananías se convirtió en uno de los héroes desconocidos. Uno de los héroes desconocidos de la Biblia es Ananías. Esto es lo que debemos hacer y debemos ser. Debemos ser lo que fue Ananías y hacer lo que hizo Ananías. Porque esto es lo que está buscando Dios. Hay demasiados que buscan gloria, hay demasiados que buscan renombre, hay demasiados que quieren multitudes, hay demasiados que ponen sus nombres en los carteles, hay demasiados que se dicen ser amigos de Dios, del Espíritu Santo. Hay demasiados haciéndose publicidad y vendiéndose. Hay demasiados. Dios no está buscando eso, eso ya está. Dijo Jesús que cuando vayas a hacer limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? No sea como los escribas hipócritas que aman ir a las esquinas, ¿sí? Y dar delante de todos para que todos lo vean. De cierto te digo que ya tienen su recompensa, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces,
muchos de esos ya tienen su recompensa. Yo quiero saber qué va a pasar cuando Jesús venga. ¿Me va entendiendo? Ya tienen su recompensa. Ah, Señor, no sabes, yo tenía una iglesia de 30.000 personas. Bien, ya tenés tu recompensa, listo. Pase el que sigue. ¿Me va siguiendo? No sabes, Señor, yo del mundo entero. Sí, bien, ya tuviste tu recompensa. ¿Qué pasa que sigue? Pero va a venir uno y decir, Señor, yo solamente me mandaste a tal lugar y fui. Y todo salió como dijiste. Bien, fiel has sido. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Aleluya. Entonces, lo que necesitamos es entender el corazón del Señor, el corazón de Cristo. Él está buscando a cada uno de nosotros. Hermanos, mírense uno al otro y dígale, Dios te está buscando a ti. No está buscando al famoso, aquel apóstol renombrado y que yo. No, ese ya está donde tiene que estar, yo lo puso ahí, ninguna duda, pero ya tiene lo que tiene. Pero ahora está buscando quienes hagan la tarea de un Ananías. Necesita Ananías. Aquellos que no busquen gloria, fama, que no busquen renombre, que no busquen recompensa, que lo único que busquen es que el propósito de Dios se cumpla y amén. Cuando el Señor nos envió a Cuba, no fue porque nosotros éramos los mejores, los que teníamos renombre o por nuestro saber. Es decir, no calificábamos ni ahí. Si había una lista, nosotros estábamos fuera de la lista incluso. ¿Está bien? O sea, no había nada. Y por supuesto jamás se nos había cruzado ni siquiera remotamente la posibilidad de que de esta iglesia chiquita podamos hacer semejante obra para el Señor. Pero fue porque éramos discípulos. Y discípulos de los desinteresados, que no estábamos buscando nada, pero sí éramos capaces de creerle al Señor y obviamente obedecerle. Y fue así que Él nos habló acerca de que iba a hacer algo en Cuba, y para nosotros era tan grande que era absolutamente imposible, pero como Él lo dijo, le creímos. Y porque le creímos, actuamos. No buscamos la gloria, no buscamos renombre ni nada de recompensa, solo que se cumpla el propósito de Dios. Y para la gloria de Dios, el propósito se cumplió y ahí están las iglesias en Cuba. Amén. Ahora, yo hoy quiero, para ir cerrando, quiero invitarte a aprender a reconocerte y a darle la gloria a Dios. Porque a veces no nos podemos reconocer. Brillar, sí hay que brillar, porque dice el Señor que tenemos que ser luminares en este mundo. Entonces no es que tengo que andar apagado. ¿Sí? Porque algunos creen que ser humilde es andar apagado. No. Hay que brillar porque somos luminares en este mundo. Pero no para que se nos vea a nosotros. No es que pongo Préstame el teléfono con la lamparita prendida. ¿Sabes hacerlo? No sabes hacerlo. Bueno, si sabes hacer el tuyo, sí. Ahí está. El tuyo es más fácil. No es ser luminar, pero así. Soy luminar. Pero esa luz en tu rostro es porque soy luminar. No. Luminar es así. Es así. Yo no me veo, pero vos ves la luz. Y venís a la luz. Y cuando venís a la luz, entonces te hablo de Cristo. Y el que se ve es Cristo, no soy yo. Así me veo yo. ¿De quién te voy a hablar? Te voy a hablar de mí. No sabes lo maravilloso que soy. Pero así te hablo de Cristo. ¿Está bien? Gracias. Entonces, brillar sí, pero para que se vea Cristo. Si no,
De otra manera, el único que van a ver es a mí. Es decir, que el Señor se tiene que ver por medio de su Espíritu Santo en todo lugar donde nosotros estamos, en todo lugar donde nosotros vamos. Si el Señor te exalta, porque puede ser que te exalte, si el Señor te exalta y te da gloria, también que sea para que su nombre llegue más alto, más lejos, donde todos puedan ver y glorificar al Señor. Amén. Porque puede ser que el Señor te exalte. El Señor exaltó a Pablo, lo llamó y luego lo exaltó. ¿Cómo sé? Porque hay un libro, hay epístolas escritas por él, su nombre está por todos lados, o sea, todo lo conocido, llegó a ser el apóstol más importante. Ahora, nunca fue lo que hizo, esa exaltación no sirvió para que él sea, no, fue para que Cristo sea siempre. Siempre fue Cristo, nunca él. De hecho, terminó en la cárcel. ¿Sí? Ahora, el punto es, si el Señor te da gloria, fama, renombre, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Me van siguiendo? Entonces tenemos que aprender a reconocernos, a vernos. Si puedes reconocerte como un Ananías, si puedes reconocerte como un Ananías, entonces prepárate porque Dios te va a usar. Dios te va a usar y te enviará para cosas grandes bajo el propósito de Dios. Y te va a decir, tenés que hacer esto que es muy grande, mucho más grande de lo que podés, mucho más importante de lo que podés, todo mucho más grande de lo que eres. Pero tranquilo, yo voy a estar contigo. Moisés era tartamudo. Moisés le dijo, Señor, yo no puedo, ¿cómo voy a hacer eso? Pero Dios lo mandó. Y se tenía que enfrentar al ejército más poderoso que había en ese momento, al rey más poderoso que había en ese momento. Yo no sé a cuál de usted nación hoy reconoce más poderosa. Déjeme decirle Estados Unidos por poner una. Usted dice, no, es Rusia, no, es China, ponga la que usted quiera, no importa. Pero de pronto yo le digo, viene el Señor y le dice, tenés que ir a enfrentarte al presidente de Estados Unidos, al presidente o que sea de China o del ruso, y tenés que decir que deje salir libre y qué sé yo. Pero, ¿con qué lo voy a enfrentar? Ah, no, yo te voy a dar algo. ¿Qué me va a dar? Un palo. Un palo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? No, Señor, está loco, ¿cómo voy a hacer eso? Imposible, no puedo. Pero Moisés no le dijo eso. Moisés, una vez que entendió, fue. ¿Por qué fue Moisés? Porque le creyó a Dios. ¿Por qué hizo todas las 10 plagas o 10 castigos, juicios? ¿Por qué hizo esas maravillas? Porque le creyó al Señor, a Dios. Si no, no podría. Entonces, siempre pasa por el mismo lugar. Las cosas grandes, Dios las encarga a pequeños, a pequeñitos. Es decir, Él siempre busca a aquellos que no tienen con qué, para entonces mostrarle que Dios puede aún con ellos. Y sacó al pueblo de Israel, claro, lo sacó todos, y lo sacó de acuerdo a las condiciones que Dios había establecido. Y además después eliminó todos sus enemigos. Yo quiero decirte algo. Si entiendes y te reconoces como un Ananías, como un Moisés, entonces Dios te va a usar y te va a dar la victoria más grande que jamás de los jamases has visto en tu vida, ni imaginaste que podías tener, porque pusiste en tu corazón el corazón que tenía Ananías, de un simple discípulo. No era más que eso, un simple discípulo, pero era un hombre que estaba preparado para servir a Dios, dispuesto para servir a Dios, dispuesto a creerle a Dios. Un hombre que estaba para dar, no para recibir.
Un hombre que no buscaba gloria, ni fama, ni nada por el estilo. Lo que buscaba es que el propósito de Cristo, el propósito de Dios se cumpliera. Amén. Y para eso estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Amén. Amén. Si puedes reconocerte entonces como un Ananías, Dios te va a usar. Amén. Si aprendemos entonces a reconocernos, entonces podremos serle útiles a Dios como lo fueron esos héroes de la fe del cual les hablé y muchos otros. Otros que quizás y mucho más en el mundo cristiano, quizás alcanzaron a tener algún nombre. Por ejemplo, un Lutero. Lutero era simplemente un monje, un aprendiz de teología en la Iglesia Católica. Pero Dios le dio una visión, un despertar en el espíritu para ver lo que decía la Biblia, a diferencia de los demás. Y fue un reformista. Amén. Pero hubo otros antes que él. Por ejemplo, un Hus, H-U-S. Este hombre también era un sacerdote. También se levantó para defender la fe y hacer un costado las obras, es decir, lo que Lutero después tomó. Y este hombre terminó quemado vivo en una hoguera. ¿Quién lo quemó? La Iglesia Católica. Pero antes de él hubo un tal, si no me sale bien el cosa, ténganme paciencia, Wycliffe, algo así se dice. Este fue el verdadero padre de la Reforma. Este fue el que realmente comenzó el movimiento que terminó siendo en la Reforma que todos conocen, supongo, que es cuando se separó una parte de la Iglesia Católica y otra parte se hizo los reformistas, que en definitiva terminamos siendo también en parte nosotros, ¿sí? Él estableció que había dos tipos de iglesia, una visible y una invisible. La invisible, formada por los predestinados, por los llamados, por los predestinados, decía él, ¿sí? Y que es la auténtica iglesia, como afirmara un tiempo después también John Hus, ese que fue quemado. Así, Dios es entonces la causa de la predestinación y Él dispone de todo según el plan divino, y este predestinado no pierde derechos. El predestinado no pierde derechos. Escúchenme esto, porque es muy importante, muy importante. Es algo que parte de la visión de esta iglesia. El predestinado, o sea, el llamado, no pierde los derechos aunque peque. Aunque peque. ¿Por qué? Porque ha sido elegido por Dios. ¿Cuántos se sienten pecadores? Dígame la verdad. Si no se siente pecador, no hay problema. Pero si se siente pecador, yo quiero decirle algo. El diablo te va a venir a acusar, te va a decir que sos un pecador. Y en cierta manera tiene razón, porque todos somos pecadores. Lo que el diablo no te dice es que por haber sido elegido, escogido, llamado, estás bajo lo que Jesucristo ya ganó y por lo tanto nunca vas a perder ese derecho de ser salvo porque ya fuiste escogido, predestinado a la salvación. Y si pecas, por supuesto que está mal, pero tenemos la posibilidad de arrepentirnos y que el Señor nos limpie. ¿Amén? Por eso es muy importante no pararnos a enjuiciar, a hacer juicios, a señalar a otros, porque es muy fácil. Y de los púlpitos ni le cuento lo fácil que es. Señor, señalamos así. Entonces después vienen
Pero la palabra de Dios, el Señor nos enseña que no tenemos que enjuiciar a nadie. Sí les tenemos que llamar a obedecer a Dios, a no pecar más. Jesús se paró delante de la mujer adúltera, la mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Y cuando todos se fueron, porque todos eran pecadores, levantó la vista y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y dijo: no, Señor. Y él le dijo: yo tampoco. Yo tampoco. Ahora, Jesús no tenía pecado, por lo tanto él tenía, según la ley, que haberla apedrado. Y él que dijo: yo no te condeno. Tenemos que aprender de eso para no condenar a la gente, sino llamarla a que deje de pecar, llamarla a que salga de ese lugar y que venga a refugiarse bajo el amor de Dios, la misericordia de Dios y el perdón de Dios, porque Él está para eso. Amén. Y esa es la primera misión que el Señor nos da, pero tenemos que aprender a ser Ananías. Tenemos que aprender a ser Ananías. Porque si no somos Ananías, vamos a llegar a donde está el pecador y en lugar de decirle hermano, le vamos a decir pecador inmundo. Te va al infierno. Y yo nunca escuché a Jesús decir eso, ni siquiera a los más terribles de los terribles que se movían con Jesús. Siempre les dijo: sé salvo. Por eso, hermanos, necesitamos aprender a reconocernos. ¿En qué lugar estamos? ¿Quiénes somos? Quizás todavía estamos en aquellos niños espirituales que estamos creciendo y todavía lo único que buscamos es que me den. Pero si quizás ya hemos crecido espiritualmente y somos discípulos, ahora estamos para dar. Entonces, en ese dar, la primera misión que nos encomienda el Señor es ir a buscar al pecador y, como hizo Ananías, y poner nuestras manos sobre ellos y decirle: hermano, Dios, el Señor mismo me mandó para que recibas la vista. Y si el tipo no es ciego, no importa, lo que estamos hablando es la vista espiritual, para que pueda reconocer al Señor y lo que Él hizo por su vida. Amén. Aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor.